lugar, felicitar al TAN. Yo creo que haber puesto este trabajo es extremadamente importante y creo que en las palabras del señor embajador de Filipinas planteó la importancia de hacer trabajos, porque hay poco, digamos, o sea, nos conocemos poco. La presencia del embajador de Tailandia y la represión comercial de Indonesia también es un aliciente a estrechar trabajo con las 5 entidades que hay acá. Yo diría que es muy importante lo que han hecho porque hay muy poco, digamos, acá. Y nosotros, la Cámara de Exportadores, que estudiamos estos temas, cuando estamos con el ANSEA se nos crean también problemas. Así que para mí es un excelente trabajo. Yo los felicito a todos los que han trabajado en un tema que sobre todo abre nuevas espacios y líneas de investigación. Para mí lo más importante es eso, porque a raíz del trabajo se va a profundizar, se va a discutir, se va a debatir, se va a ampliar. Mi visión, que voy a dar ahora, es un poco una discusión interna, porque tengo un trabajo y tengo el privilegio de tener acá también nuestro director de proyectos del Instituto de Transgitación de la Cera, el doctor Alonso Ferrando. Decimos, ¿qué podemos aportar nosotros acá? ¿Qué línea podemos aportar? Y empezamos con una línea por ahí un poco, digamos, práctica del exportador. Dijimos, bueno, vamos a ver, agarremos el Banco Mundial, hacer negocios y dividamos los países de ASEAN por hacer negocios O sea, no nos quedemos en decir, teniendo en cuenta la historia, los diferentes pasados coloniales que hubo en ASEAN. El ASEAN es un triunfo de la política, de lo mejor del espíritu como construcción, ¿no? Es admirable, es un ejemplo extraordinario. No nos quedemos en eso porque nos van a decir más o menos todo. Vamos a cosas un poco más prácticas. Entonces, desde las exportaciones nos encontramos que Singapur, Tailandia, Malasia, en el rango mundial están 1 a 20, ¿no? En facilitación para hacer comercio. Tenemos Brunei, Vietnam, que está entre 82, 92, o sea, en el rango entre 20 y 100. Y el resto de los países, Indonesia, Japón, Filipinas, Laos, digamos, están arriba de 100. Entonces, la primera cuestión que es interesante ver, porque también indica cosas de interno de cada país, es mirar, desde el punto de los exportadores, la facilidad para hacer el comercio, cómo está facilitado, cómo es y demás. Y encontramos una enorme heterogeneidad. Y acá, esa heterogeneidad que tiene también que ver con heterogeneidades productivas, de infraestructura y demás, nos muestran que cuando hay mucha heterogeneidad, un proceso de esta naturaleza tiene unas ganancias futuras importantísimas. Cuando todo es heterogéneo, bueno, hay mucha identidad, pero, digamos, en cambio la heterogeneidad es un elemento apasionante de ganancias de productividad y de dinamismo que lo tomamos con este indicador muy simple, tal vez, pero que nos indica, bueno, estamos ante ese problema. Y entonces el approach nuestro un poco es mirar el proceso, porque es interesantísimo, es significativo, pero también cuando miremos las cosas ir medio un país por país en esta instancia. Y creo que la Argentina ha hecho tres acuerdos que están en el trabajo, digamos, país por país, que creo que las capacidades de análisis que tenemos hoy en día es lo más ordenado, ¿no es cierto? Sin seguir el proceso, pero por el momento nos parece que como hay diferencias importantes en las estructuras normativas, regulatorias, prácticas, conviene un poco ir país por país y ver cómo se va avanzando sin declinar el análisis total. Ahora, este proceso es un proceso desde el punto de vista normativo, digamos, de integración de una complejidad sublime para un observador acostumbrado a la simplicidad de Latinoamérica, por decirlo así simpáticamente, ¿no? Digamos, primero porque, como se llama, por así decirlo, el plato de fideos que se dice que en Latinoamérica allá es un plato un poco más complicado, ¿cierto? Como ASEAN tenemos una primera capa que cimenta el proceso de ASEAN, son los acuerdos ASEAN-China, ASEAN-Corea, ASEAN-Japón, ASEAN-India, ASEAN-Australia, Nueva Zelanda. Pero de esa capa, que cimenta el ASEAN, hay otra capa, que son los acuerdos, digamos, de Japón con ASEAN, pero después bilateralmente con algunos países, de China con unos países, de Brunei, Malasia, Singapur, Vietnam, que están negociando en el Trans-Pacific Partnership. Digamos, entonces, desde el punto de vista jurídico,
para las empresas, yo diría que en la etapa de certeza jurídica el ANSEAN todavía no está establecido, digamos, está en construcción. Tenemos problemas cuando uno mira ANSEAN, digamos, de construcción jurídica y certeza, es algo que está en construcción, que no está nítido, claro, establecido, sólido, digamos, en una normativa de ese tipo. Porque hay una serie de cuestiones complejas. Entonces, eso levanta por lo menos 5 o 6 preguntas que nos hacemos nosotros y que quería compartir con ustedes, que era, digamos, cómo el proceso de coordinación a lo interno del ANSEAN funciona con los acuerdos preferenciales externos, o sea, sean más el acuerdo preferencial con Japón. ¿Cómo funcionan esas dos variables, ¿no? Es una primera, pero eso hay que repetirlo como por 6, digamos, no es solamente con uno, creo. Primera cuestión complicada. La segunda, ¿cuáles son las razones, digamos, de que los países que están afuera, o sea, Japón, ¿por qué negocia con el ASEAN y después por qué negocia uno por uno? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la lógica y qué nos puede enseñar de esa cuestión? La segunda pregunta que nos hacemos nosotros, o que pensamos que es una línea de investigación que nos llevó a pensar este trabajo. El tercero, digamos, esos acuerdos paralelos profundizan el ANSEAN. ¿Cuáles son las implicancias a lo interno del proceso del ANSEAN? ¿Qué va a significar? Por ejemplo, si se firman Trans-Pacific Partnership, ¿no?, en 4 países de ANSEAN y empiezan a haber normas de inversiones, de propiedad intelectual, de registros, ¿cómo va a ser el efecto interno que va a tener eso en las negociaciones a lo interno del ANSEAN, ¿no? Digamos, es un tema que todavía no está cerrado, pero digamos que nos despierta preguntas, ¿cierto?, como inquietud. La pregunta también es que, ¿qué nos dicen estos acuerdos de ASEAN y sus estados sobre la integración regional del Asia de Asia? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos explica esta integración regional? Donde para pensarla hoy en día no se puede pensar como ASEAN en sí mismo, sino ASEAN involucrada en un conjunto de nuevos relacionamientos de inversiones en Asia, de Japón, de China, de acuerdos que vienen del Trans-Pacific Partnership. ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica por la cual hacen esto? ¿Dentro de qué lógica está? ¿Qué nos puede enseñar esa lógica? ¿Y qué nos dicen su visión de cómo se está organizando toda esa zona económica de Asia, con actores que han tomado una importancia notable, en el caso de China en los últimos 20 años, para ponerlo así, o actores como Estados Unidos, que es donde también juegan cuestiones diferentes, el mismo Japón, el mismo Corea, digamos. Es un área de experimentación fantástica, llena de preguntas, donde lo que nos cuesta un poco más en las discusiones internas que tenemos es comprender o tener una teoría lógica absolutamente estilizada, modelizada, que sea una gran simplificación. Por el contrario, nos encontramos en algo que requiere análisis, hipótesis, conjeturas, mucho seguimiento para entender, mucha conversación, lo que planteaba el señor embajador, digamos, es muy importante entender, hablar, para comprender, para conocernos más, para entender cuál es la lógica política y cuáles son los procesos y cuáles son las relaciones internas. Uno de los problemas, ya del exportador metodológico importante, es cómo medimos todo ese comercio. Digamos, todos los modelos de medición del comercio en cadenas de valor tienen un montón de duplicaciones, ¿no es cierto? Ahí me decía Alonso Ferrando, nuestro director, decía, mirá, esto te voy a dar un paper, estuve analizando todo el tema de las cadenas de valor y la metodología de cómo medir, y digamos, hay que hacer bastantes depuraciones en las cifras comerciales porque hay ciertas duplicaciones, ¿no es cierto? Y todo este análisis que responde a expertos, digamos, en comercio, en mediciones y demás, es muy interesante para ver cuáles son los flujos reales y demás. Un punto importantísimo creo que es todo el tema del transporte, digamos, el mirar todo lo que estás trabajando, sea el transporte, tanto el transporte aéreo como las interconexiones físicas y demás, es un tema que hay que seguir porque hay costos logísticos que se van a reducir para aumentar la productividad, ¿cierto? Entonces, digo,
Para mí, el trabajo, como lo reitero, abre nuevas investigación, hay muchísimas preguntas. Yo acabo de estar ahora en la Unión Europea, me decían, bueno, nosotros vamos a negociar país por país, porque, digamos, a la Unión Europea nos es complejo comprender todo esto, demasiado complejo para nosotros. No podemos hacer un acuerdo, digamos, ASEAN, Unión Europea, sin tan directo, porque, digamos, tenemos dificultades en ver qué cuestiones están metidas en el seco, allá con Friedman, qué significa esto en este país, en este otro país. Se nos ha hecho muy complejo, entonces hemos simplificado. Vamos a ir Unión Europea por país y así ganar en conocimiento, en profundización y entender una lógica que digamos, en la cual muchas veces el razonamiento nuestro es incompatible con un razonamiento donde acepta contradicciones, digamos, hay un razonamiento mucho más complejo, digamos, de los razonamientos históricos, y donde además es una zona donde China está, en este momento, digamos, uno ve las inversiones que se van de China a países de la ASEAN, se localizan ahí, donde además hay problemas también sociales importantes, son 600 millones, pero, digamos, son 600 millones que hay que darles trabajo, hay que crear empleos productivos, hay cuestiones sociales significativas. En estos días había huelgas en Camboya con las fábricas de Nike bastante agresivas, por así decirlo. Digamos, hay procesos evolutivos socialmente complejos como tal, donde dar empleo, distribuir la riqueza, digamos, combatir la droga, como problema, son problemas, y hay problemas de convivencia interna de los países entre ciertas, digamos, tradiciones, digamos, de etnias, algo así, digamos. Es un tema apasionante. Entonces, nuestra visión es felicitarnos por el trabajo. Creo que es una enorme valentía meterse en estos temas y reconocer que es un trabajo seminal, es un trabajo que va a producir la posibilidad de seguir avanzando con nuevas discusiones y nuevos planteos. Y por cierto, lo tenemos acá Waldo Rosales, que sabe mucho de estas cosas, que no me gusta. Así que bueno, simplemente para decirle felicitaciones. Muy bien.